El día de hoy abordaremos una de las teorías de las 6 lecturas del profesor Miguel de Zuviría, la decodificación terciaria. Las docentes en formación, Joana, Silvia, Shirley y quien les habla, Sandra Viviana, hablaremos del concepto y cada uno de sus mecanismos. Pero para entrar en contexto, vamos a recordar la teoría de la decodificación primaria y de la decodificación secundaria. La decodificación primaria transforma las palabras una a una en conceptos. Y la decodificación secundaria extrae el contenido oculto de los textos. Como diría el profesor de Zuviría, creeríamos que la decodificación ha terminado, pero aún está pendiente la decodificación terciaria, que consiste en reducir las preposiciones una a una en macroproposiciones. En resumen, la decodificación terciaria implica una comprensión más profunda y crítica de la información plasmada en los textos. Que nosotros, como lectores, seamos capaces de analizar la estructura y la intención del autor. Para entender la macroestructura textual es indispensable saber el significado de una macroproposición, pues esta representa el sentido global de cualquier texto. Se sabe que las macroproposiciones son secuencias de oraciones que a nivel general resumen la información de cualquier lectura, dándole al lector representaciones mentales de lo leído. En pocas palabras, creando ideas generales de la lectura, comprendiendo las partes importantes de este. La macroproposición además busca darle al lector herramientas que creen modelos mentales de lo leído para codificar los hechos, escenarios, actitudes de los personajes y los tiempos verbales. Un ejemplo de macroproposición en cuentos para niños está en las oraciones donde se describen lo anteriormente dicho. Así, por ejemplo, en el cuento de los 3 cerditos, la oración habían 3 hermanos cerditos que vivían en el bosque, le da al lector, en este caso un niño, una idea general de los personajes principales, que son los 3 cerditos. Otro ejemplo podría ser un malvado lobo los perseguía para comérselos siempre. Le brinda a los niños un contexto de los hechos que sucederán en el cuento, cumpliendo con el objetivo principal de lo que es una macroproposición. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Patricia López López. El tema del que les voy a hablar hoy es la decodificación terciaria. Como subtema me corresponde la estructura semántica. Cuando hablamos de estructura semántica, hablamos de la relación que existe entre las macropreposiciones. Para hablar de esto, nos vamos a enfocar en un escrito, el cual debe tener coherencia y cohesión, es decir, no se pueden lanzar palabras al azar. Para que exista esta coherencia y cohesión, nos podemos apoyar de sinónimos, preposiciones, conjunciones y conectores, los cuales forman un conjunto que se denominan macroproposiciones. Un ejemplo de la vida real donde podemos explicar la estructura semántica lo hacemos en un trabajo escrito, específicamente en la introducción. La introducción debe dar al lector de manera clara y concisa una cohesión y coherencia entre lo que el escritor quiere dar a entender. Esta introducción debe ser de manera clara, dar un preámbulo de lo que trata el escrito como tal. Por lo tanto, nos podemos apoyar en sinónimos, los cuales nos ayudan a no repetir palabras para no causar ambigüedad dentro del escrito. Muchas gracias. Shirley Balmaceda. Teoría de las 6 lecturas. Las macroproposiciones en los primates son clases de jerarquías que se enlazan mediante la relación con las otras 4. La proposición de una estructura semántica elemental, la estructura es la más sencilla, tan solo una macroproposición principal relacionada mediante 2 relaciones que son asociadas y el ser inestable. La asociada, ser aseado por subordinados, privilegios en el apareamiento. La ser inestable, se requiere confirmarlo
cautividad se sobredefine la jerarquía. En el próximo capítulo estudiaremos verdades muy potentes, estructuras negativas, las estructuras categoriales en las cuales tanto las relaciones como el número de macroproposiciones llegan a ser mucho más elevadas.